Y este tema, hermanos, se llama Cerrando Puertas. Y quiero comenzar, mis hermanos, recordando que en el momento en que se recibe a Cristo como su Señor y su Salvador, tu vida cambia en el terreno espiritual. A lo mejor físicamente te sientes igual, no hay cambios, pero en el momento, en el terreno espiritual, en ese momento que tú recibiste a Cristo en tu corazón, hay un cambio, mis hermanos. Hay un cambio. Tu vida física, como te dije, es igual, pero tu vida espiritual entra en un mundo espiritual con infinitas posibilidades de mejorar tu vida. El mundo espiritual a tu favor empieza a ponerte los medios para que todo te empiece a ir mejor. ¿Por qué? Porque no nada más es recibir a Cristo en tu corazón, no nada más es aceptarlo y recibirlo. Es hacer uso de este instrumento tan valioso que nos dejó Jesucristo, que es su palabra. En ese momento empezamos a adquirir conocimiento. En el momento en que empezamos nosotros a leer la palabra de Dios, nos empezamos a empapar de la palabra, empezamos a recibir un conocimiento que a lo mejor en el mundo natural no lo teníamos. A lo mejor en el mundo natural pues es difícil que alguien te hable de la palabra, pero en el momento en que nosotros recibimos a Cristo, mis hermanos, las cosas cambian. Tu vida puede seguir igual si tú decides. Puedes seguir caminando, si decides seguir viviendo así, pero si tú decides de todo corazón cambiar tu vida, el Señor tiene todo, hermano, para que tú recibas la bendición a manos llenas. Romano 10:9 dice la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en su corazón, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En ese momento el Espíritu Santo, cuando tú hiciste esta oración, entró dentro de ti. Una porción de Dios entró de ti. Una porción del Espíritu Santo está dentro de ti. Y en 1 Corintios 3:16 dice la palabra: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La Nueva Versión Internacional dice: ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Eso, hermanos, nos tiene que dar una convicción tremenda. Nos tiene que abrir el ojo. ¿Por qué? Porque se le cierra la puerta a la muerte espiritual. Se abre la puerta a la vida espiritual. Ya no vamos a morir en el terreno espiritual. Físicamente pues nos vamos con el Señor, todos tenemos que partir, pero en este terreno espiritual se cierra la puerta y tú vas a vivir una vida eterna con Jesucristo. Vas a andarte gozando en las calles de oro y el mar de cristal allá con nuestro Padre Celestial. Pero no nada más eso, mi hermano. En el momento en que el Espíritu Santo entra dentro de ti, es una grande bendición. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo empieza a mostrarte cosas que tú no sabías. Juan 12:46 decía Jesucristo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Aquí está hablando en un terreno espiritual. Las tinieblas es la ignorancia de la palabra. Las tinieblas es el mundo. Pero la luz verdadera es la revelación de Cristo. La luz verdadera es esa verdad. Dice la palabra de Dios: conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Te va a hacer libre de muchas cosas. Ataduras que traías, maldiciones generacionales, pobreza, enfermedades. Si tú atiendes la palabra, porque la palabra tiene que asimilarse, la palabra se tiene que aprender para que tú sepas cuáles son tus derechos. Y Jesucristo es la luz es la palabra de Dios
que nos va a dar la guianza por medio del Espíritu Santo para que nosotros podamos saber qué es lo que nos conviene, para que nosotros podamos saber qué sí está bien en nuestras vidas y qué no está bien en nuestras vidas. Y nosotros podamos tener una vida de éxito, una vida alejada de situaciones del mundo, una vida mejor, una vida en victoria. Y para esto vino la luz a nosotros. La palabra de Dios es para aprender y tener una mejor vida. La vida cristiana no es para hacernos religiosos, es para aprender y practicar lo aprendido y poner en práctica lo que nosotros ya hemos aprendido. No es para contender, no es para pelear, no es para señalar, no es para estarnos comparando unos con otros. Es para que nosotros pongamos en práctica la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, si la empezamos a poner en práctica en nuestras vidas, nos va a traer libertad en muchas áreas de nuestras vidas. Nos va a traer bendición en muchas áreas de nuestras vidas. Y el Evangelio es muy personal. El Espíritu Santo te puede hablar de una forma a ti y a tu hermano le puede hablar de otra forma. Por eso es la multiforme gracia de Dios. Y hay muchos versículos muy profundos, mis hermanos, donde Dios nos habla de una forma tremenda. Vamos a Lucas 4:18, por favor. Me dicen un amén cuando ya estén ahí. Y hoy, mis hermanos, vamos a adentrarnos a la palabra. Vamos a introducirnos a este versículo. Porque este es un versículo de mucho poder. Aquí Jesucristo se presentó en el templo ante los fariseos y agarró el libro, el pergamino, y empezó a leer. Y decía así, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hermano, si analizamos este versículo, y lo vamos a analizar, este versículo lo vamos a ver detenidamente. De este versículo yo saqué 7 puntos muy importantes que vamos a desglosar para que podamos comprender parte del ministerio de nuestro gran pastor y maestro, el Señor Jesucristo. Y este versículo, mis hermanos, aquí trae la clave de a qué vino Él. Y vamos a empezar con el punto número 1. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, si el Espíritu del Señor está sobre ti es porque tú ya recibiste a Cristo. Aquí el Señor nos dejó un mensaje para muchos oculto, pero para nosotros es un mensaje abierto, un mensaje lo que Él quería con cada uno de nosotros, a lo que Él vino, la esencia de lo que Él vino a hacer, parte de la esencia, porque fue muy grande lo que Él vino. Entonces, vamos por favor, aquí mismo acabamos de ver en Primera de Corintios, ¿verdad? 3:16. Y pudimos ver que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. El Espíritu Santo dentro de ti, hermano, es sinónimo de poder, de autoridad. Es sinónimo de tantísimas cosas de bendición en tu vida. El Espíritu Santo es algo tremendo que está en tu vida. Cuando Él llega a tu vida, tú tienes que darte cuenta de que si Él está dentro de ti, tú no estás solo. Todo lo que tú emprendas, Él está contigo. Él está para ayudarte. Él está a tu lado. Él quiere que tú prosperes, que tú seas sano. Si tú tuviste una pérdida económica, material, una pérdida de un ser querido, Él está aquí para restaurarte, para sacarte adelante de cualquier situación. Y estas son las bases y de aquí vamos a partir. El punto número 2, mis hermanos, de este versículo que yo leí en Lucas 4:18, que el Espíritu Santo me mostró, dice, por cuanto me ha ungido
para dar buenas nuevas a los pobres. Este versículo, mis hermanos, habla de los pobres de espíritu. El hombre se encontraba en una condición de muerte espiritual antes de recibir a Cristo. El hombre no tenía una identidad espiritual, no sabía quién era. Andábamos vagando en el mundo sin ningún rumbo. Andaba el hombre caminando a donde se le parecía bien caminar. Había veces que se metía en problemas y no se daba cuenta. Y el hombre sin identidad es un hombre perdido. Pero el Señor vino a darnos una identidad. Dice Apocalipsis 3:17, y esta era la condición espiritual que se encontraba el hombre. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unjas tus ojos con colirio para que veas. Aquí está recomendando el Señor. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Es la fe. No se vende, la fe se regala. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Tú adquieres ese oro precioso o ese oro refinado, esa fe, en el momento en que tú vienes a congregarte, en el momento en que tú vienes a recibir esta palabra. Esa fe empieza a acrecentarte. Entonces, esta es la condición del hombre que no tenía una identidad espiritual, no sabía quién era ni a dónde iba. Y el hombre andaba caminando, mis hermanos, sin rumbo. El hombre andaba caminando, como les dije al principio, sin ninguna intención, sin ningún propósito. En el terreno espiritual estoy hablando. Esto es libertad en toda su expresión, mis hermanos, este versículo que estamos leyendo. Jesús no vino a condenar al mundo, eso tenemos nosotros que tenerlo en cuenta. Jesús vino a salvar al mundo. Y en Juan 12:47 dice la palabra de Dios, al que oye mis palabras y las guarda, al que oye mis palabras y no las guarda, no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Tenemos que estar conscientes de que Jesucristo no vino a condenarnos, no vino a traernos condenación. Jesucristo vino a salvarnos, a liberarnos. Jesucristo vino a traernos una vida mejor, mis hermanos, una vida de salvación, de libertad, una vida mejor. Y la palabra de Dios, aquí donde dice en el versículo, dice, unjas tus ojos con colirio para que veas. La palabra de Dios te abre el ojo espiritual. La palabra de Dios te enseña el valor que tú tienes. Te muestra tu identidad en el terreno espiritual. Te dice quién eres, te dice tu valor. Por eso aquí dice que unjas tus ojos con colirio para que veas. El colirio es un tipo de medicina oftalmológico para tratar afecciones de los ojos. Cuando una persona se encuentra con situaciones en los ojos, se ponía colirio y le refresca la vista y ve mejor. Pues esta palabra te abre el ojo espiritual para que tú puedas entender estos misterios, para que tú puedas entender esta palabra, para que tú puedas comprender y puedas captar el mensaje que Dios ha traído para ti. Por eso te dice que unjas tus ojos con colirio, que ese ojo espiritual se abra, que empieces a ejercitar ese ojo espiritual, ese ojo que muchas veces, hermano, llegamos al conocimiento de la palabra y se nos abre el ojo espiritual. Entonces nosotros tenemos la capacidad de entender la palabra de Dios, de ver muchas cosas, pero también hay un engaño. El enemigo muchas veces ese ojo espiritual lo distorsiona. Entonces
se empieza a utilizar mal ese ojo espiritual abierto, y como captamos muchas cosas, empieza el hermano a ver lo que está haciendo la hermana. No, pues no está bien, lo que están haciendo mal en tu casa, lo que están haciendo mal, y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Tener cuidado, porque este ojo espiritual se abre para bendición, no para juicio, no para crítica, no para estar viendo lo que hizo tu hermano, no para estar viendo lo que hizo tu hermana. Este ojo se tiene que ejercitar, se tiene que acomodar para que nosotros empecemos a abrir el ojo, pero a nuestro provecho, a nuestro favor, a que nosotros abramos este ojo espiritual para que podamos captar y nosotros podamos enderezar nuestra vida. Si nosotros enderezamos nuestra vida, nosotros vamos a impactar al que está a un lado, quizás a mi hermano carnal, a mi sobrino, a mi hijo, a mi esposa. En el momento en que yo abro el ojo espiritual y yo veo que esto está mal, yo veo que esto no está bien, entonces yo me doy cuenta de lo que sí me conviene y empiezo a enderezar mi camino, empiezo a caminar rectamente, y de esa forma se impacta a la gente. Muchas veces no necesitamos estar predicándole a nuestros hermanos, ni estarle dando de bibliazos a nuestros familiares. Con nuestra forma de comportarnos, mis hermanos, es más que suficiente. Entonces vamos a seguir. Sabemos entonces que ese ojo espiritual es para bendición, para que aprendamos a saber lo que sí nos conviene y lo que no nos conviene, lo que viene de Dios y lo que es un engaño del enemigo, las trampas del enemigo, para que aprendamos a recibir la palabra con mansedumbre, que empezamos a leer la Biblia y empezamos a tener conocimiento para una vida mejor, para un camino mejor, para que todo se nos vaya arreglando. La palabra de Dios, mis hermanos, como dicen allí en el mundo, te dice tu precio y lo que vales. Te dice el valor del hombre espiritual. Y eso tiene que levantarnos el ánimo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Primera de Pedro 2:9, estamos introduciéndonos a Lucas 4:18. Pero estamos viendo ahorita Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La palabra te da tu identidad, te dice lo que eres, el valor de lo que tú tienes, los alcances que tú tienes, hasta dónde puedes llegar, todo lo que puedes alcanzar en esta vida. Muchas veces dice uno, es que yo estoy solo, nadie me quiere. Hermano, si tú atiendes la palabra de Dios, Salmo 27:10, dice la palabra de Dios, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Tú no estás solo, tienes un Padre celestial que te ama, que se preocupa por ti, tienes al Espíritu Santo dentro de ti, tienes una familia grandísima aquí en lo espiritual. Todos mis hermanos, mis hermanas, somos una familia en Cristo Jesús, no estamos solos. Y aquí mismo, en 2 de Timoteo 2:13, dice la palabra de Dios, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Fíjate qué impresionante. En el mundo natural, si eres infiel con un amigo, con una pareja, hay situaciones tremendas. Pero Dios te está diciendo, si tú fueras infiel, Él va a permanecer fiel contigo. Él va a permanecer fiel en cada momento de tu vida. Vamos a ver la tercera parte que yo saqué, mis hermanos. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A eso vino Jesucristo. El quebrantamiento de corazón se produce por una pérdida de un ser querido, una traición, una infidelidad. El hombre queda encarcelado, el hombre queda atado, queda en una cárcel de tristeza, de soledad, de amargura. Después esas situaciones
traen enfermedades tremendas, empiezan con depresión, empieza la gente a sufrir estragos tremendos con un quebrantamiento de corazón. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios de un quebrantamiento de corazón. Jeremías 30:12. Dice: porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa es tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces. Hermano, le está hablando al hombre natural, le está hablando al hombre natural sin Cristo. No hay cura para un quebrantamiento de corazón. Aquella persona que se le murió el ser querido, que lo amaba tanto, que tanto lo quería, no hay una cura. Aquí lo está diciendo la palabra de Dios. Así haga muchas cosas, esa herida siempre va a permanecer ahí, mis hermanos. Te cometieron un fraude, perdiste tu patrimonio, te quedaste, como dicen vulgarmente, en la calle. Se forma un quebrantamiento de corazón. Y ese quebrantamiento de corazón va minando tu ser, el ser de la persona, los va minando, los va desgastando, los avejenta, los entristece, los hace amargos, amargosos, y va desbaratando al ser humano poco a poco. Pero te voy a decir una cosa, mi hermano, sin Cristo no hay cura, pero en Cristo, mi hermano, está la cura. Y la cura es algo muy sencillo, mis hermanos. A veces el ser humano estudia y busca soluciones sin saber que la solución es Jesucristo. Vamos por favor a Mateo 18:21. Vamos a ver la cura, mis hermanos. Muchas veces la sanidad está enfrente de nosotros. La tenemos a 1 metro, a la distancia de nuestra Biblia. Ahí está la cura. Dice la palabra de Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, le dijo Jesús. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Si hacemos la cuenta son 490. Si son 360 días, nos va a sobrar. Hermanos, el perdón es la cura, el perdón es la sanidad. No hay otra cosa, no hay otra fórmula. Alguien que te dañó, alguien que te lastimó, alguien que te cometió un fraude, alguien que te lastimó, perdónalo y bendícelo. Se oye diferente al mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo no estamos acostumbrados a perdonar. Me la hizo, me la paga. Ojo por ojo, diente por diente, dicen, ¿verdad? Pero no, hermano. El perdón es la solución. Y el perdón, mis hermanos, es poderoso. Muchas veces no te nace del corazón, pero tienes que pedirle ayuda al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame a perdonar a esta persona. Yo deseo perdonar a esta persona que me cometió este fraude, a esta persona que traicionó mi vida, a esta persona que se burló de mí, a esta persona que me engañó, a esta persona simplemente se te fue un ser querido. Me despojo de él, te lo entrego, Padre Celestial. Y si ya recibió a Cristo en este momento, tienes que gozarte porque vas a estar con Él en las bodas de oro. Vas a estar con el Señor. Él no murió, su cuerpo descansó, pero Él está vivo en el Señor. Entonces, mis hermanos, la sanidad, el perdón trae sanidad. En el momento en que nosotros perdonamos a esa persona, nos desligamos de ella. Porque la persona que te hirió se le olvida. Muchas veces esa persona está acostumbrada a hacer fraudes, a estar engañando, a estar haciendo esto, haciendo lo otro, y no tiene compasión de ti, pero tú lo vas cargando, estás conectado sentimentalmente con él. Pero en el momento en que tú le perdonas y lo bendices, en ese momento te desconectas y el Espíritu Santo empieza a hacer la obra y quedas tú liberado, mi hermano. Empiezas a vivir una libertad que jamás habías imaginado. Y esta es la palabra de Dios, mis hermanos. Vamos a Isaías 54,
15, por favor. Dice la palabra de Dios: si alguno conspirara contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspira, delante de ti caerá. Por eso no tenemos que vengarnos, mis hermanos. Por eso tenemos que estar perdonando, porque Dios está de nuestro lado. El Espíritu Santo es nuestro maestro, es nuestro guía, es quien nos enseña. Y estamos viendo que Jesucristo nos dejó una palabra preciosa, una palabra poderosa. Y estamos escudriñando un versículo donde nos está dando mucha luz y nos va a dar mucha luz. Y cada versículo que leemos en la Biblia, cuando nosotros nos metemos, nos introducimos, la palabra de Dios tiene infinitas cosas para nosotros. Estamos hablando nosotros de este versículo que acabo de ver. Vamos por favor a Romanos 12, 18. Estamos hablando del perdón, de liberarnos de esos yugos de esclavitud. Estamos hablando de cómo se libera del quebrantamiento de corazón. ¿Ya estamos ahí, mis hermanos? Romanos 12, 18. Dice la palabra: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El perdón, hermanos, para liberarnos de muchas cosas. Un perdón es algo precioso, mis hermanos. Vamos por favor a Santiago 1:19. Estamos viendo la cura de ese. Santiago 1:19. Amén, ya estamos ahí. Dice la palabra: por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando estás en ira, hermano, cuando estás enojado, cuando estás en esa condición que no sientes que no te calienta ni el sol por lo que te hicieron, no obra la justicia de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de aquí. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tenemos que estar en paz, tenemos que perdonar, tenemos que bendecir. Así nos hayan hecho muchas cosas malas, ya no podemos regresar el tiempo. Y es una recomendación de Jesucristo. Es una recomendación de nuestro Padre Celestial. Vamos a ver el punto número 4. Dice: libertad a los cautivos. Él vino a sacar de cárceles, de cuevas, de herencias de maldición, de ataduras. Vino a liberarte, hermano. Una persona, hermano, que ha vivido muchos años en un vicio. Es horrible, hermano, vivir en una atadura, porque a veces no lo comprenden. Dicen: es que es así por necio. Pero hermanos, hay algo más tremendo. Él está encarcelado. Es una atadura y Jesucristo vino a liberar a los cautivos. Isaías 45:2. Dice la palabra de Dios, y aquí te está hablando el Señor y te está diciendo esta noche: yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy grandes, dice el Señor. Hermano, esta palabra viene a liberarte, pero dice claramente: yo iré delante de ti.
Cuando alguien va delante de ti es porque tú vas detrás de él, vas siguiendo sus pasos. Si tú quieres tener libertad, si tú quieres estar en libertad porque estás en cautiverio, tú tienes que seguir los pasos de Jesucristo. Él aquí está diciendo, yo iré delante de ti. No está diciendo, ve y siéntate y yo te libero. No, está hablando de que caminemos juntos con Él. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos. Muchas veces sin darnos cuenta torcemos los caminos, torcemos los lugares, torcemos las vidas. Pero aquí está Dios diciéndonos que Él va a enderezar esos lugares torcidos. Va a quebrantar esas puertas de bronce, esas puertas que ninguna vez se pudieron abrir, que nadie las puede abrir, que jamás se van a abrir. Se va la persona, se va con el Señor o parte y nunca salió de esa cárcel. Nunca dejó ese vicio, nunca dejó esa manía, nunca dejó esa situación, nunca dejó esa pobreza, nunca salió de esa maldición. ¿Por qué? Porque esto a veces viene de generaciones. Dice la palabra de Dios que Él nos va a traer libertad. Su palabra nos libera. La alabanza trae libertad. La oración trae libertad. Leer la palabra trae libertad. Y la intimidad con Dios trae libertad. Hermanos, muchas veces el callar trae libertad y a veces no se toma en cuenta. Muchas veces cerrar nuestra boca en un tiempo nos evita muchas situaciones, nos evita que podamos torcer los caminos. Y es de mucha bendición, hermanos, el callar a veces. A veces es de mucha bendición. Vamos por favor a Proverbios 17, 28. Y hay cosas que muchas veces no comprendemos, mis hermanos. Hay veces que la palabra viene a enseñarnos, viene a mostrarnos las cosas que nosotros tenemos que aprender para que tengamos una vida mejor, para que podamos caminar mejor. Proverbios 17, 28. ¿Ya estamos ahí, mis hermanos? Dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Muchas veces también tenemos que cerrar nuestros labios para saber lo que el Señor nos quiere decir, para ponernos a su disposición. Y en Proverbios 18, 21. Fue el que vimos, ¿verdad? No, 18, 21, perdón. Es aquí más adelante. Por eso recomienda que seamos prudentes, que cerremos nuestra boca. ¿Por qué? Porque la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Y a veces se agarran, hable y hable y hable hasta lo que no. Hay quien dice, este habla hasta por los codos. Muchas veces se enlazan. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Lo que tú hablas tiene mucho poder. Lo que tú hablas tiene poder. Dice, el que la ama comerá de sus frutos. El que ama hablar bendición va a comer bendición. El que ama hablar maldición, va a comer maldición. A veces la gente dice, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me sucedió esto? Pues es que cierra la boca, ve lo que estás hablando y concéntrate en lo que hablas. Primera de Pedro 3:10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios, no hablen engaño. Es necesario, mis hermanos, para poder tener libertad, salir de esas cárceles, que aprendamos a hablar, aprendamos este lenguaje de Dios, este lenguaje espiritual, este lenguaje
que lo único que nos trae es una bendición tremenda. Por eso nosotros ponemos los versículos alrededor, y en nuestra casa deben de estar, mis hermanos, los versículos. Si no los tienes, habla la palabra, levántate con la palabra, con un versículo, con cánticos, con alabanzas. ¿Para qué? Para que puedas estar en libertad, para que puedas gozar de esa libertad y no sigas hablando maldición. El punto número 5, mis hermanos, decía Jesucristo: vista a los ciegos. Vista a los ciegos. Y estamos escudriñando este versículo que se me hace precioso. Dice: vista a los ciegos. Primera de Corintios 2:14. Aquí no está hablando de un ciego físico, está hablando de un ciego espiritual, de una persona que no tiene el conocimiento de la palabra, de una persona que no entiende lo que es la palabra de Dios. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. El hombre natural no comprende la palabra, el hombre natural no entiende la palabra, no le interesa muchas veces ni saber de Dios. Tenemos también que ser prudentes con ellos. Tenemos que saber a quién sí le interesa recibir vista, quién sí tiene un corazón dispuesto para que se le abra ese ojo espiritual, para que pueda entender. Y Jesucristo vino a eso, a abrirnos el ojo espiritual, de lo que hablaba hace rato, a que nosotros podamos captar estos misterios que están aquí en la palabra de Dios. Pero Dios es fiel, mis hermanos. Dios no hace excepción de personas. Primera de Timoteo 2:4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todo el mundo, esta palabra es para todos, mis hermanos, pero hay quien no quiere, y Jesucristo vino a abrirnos ese ojo. Dios quiere liberarte, quiere darte vida eterna. Dios quiere que andes en esta palabra para que recibas bendición hasta que sobre y abunde. Isaías 42:16, por favor. Dice la palabra de Dios: y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían, les haré entender, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanuras. Estas cosas les haré y no los desampararé. Dios quiere que nosotros andemos en mejores caminos. Dios quiere que nosotros no estemos ya más en tinieblas. Quiere Él que ya no andemos en caminos escabrosos, que andemos en piso firme, que andemos caminando bien, que tomemos decisiones conforme a la palabra de Dios. Dios tiene grandes cosas para ti, hermana, hermano. Dios tiene propósitos contigo. No nada más es de que tú vengas y recibas esta palabra, no nada más es de que tú vengas y estés aquí. Dios tiene propósitos grandes con cada uno de nosotros, y Dios no hace excepción de personas. Él quiere que todos participemos en el cuerpo de Cristo, unos de una forma, otros de otra forma, pero Dios tiene un ministerio para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, si nosotros nos dejamos utilizar por el Espíritu Santo. Y en el punto número 6 dice: libertad a los oprimidos. La opresión es el acto de oprimir, sofocar, presionar. La opresión hace que las personas se sientan reprimidas. La opresión espiritual la opresión espiritual se produce cuando una persona comienza a vivir una manía persecutoria, que siente que está siendo observado y vigilado todo el tiempo, y otras sensaciones. Muchas personas no están familiarizadas con esto, pero yo te voy a confesar, los que hemos vivido en esta condición sabemos el desgaste y la carga emocional que se genera
con un ataque de esta magnitud del demonio. No es cosa de juego, es cosa tremenda. Nosotros, hermanos, no tenemos que vivir en opresión, tenemos que vivir en libertad. Tenemos que sentirnos libres. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y esta palabra ya nos sacó de esas cárceles. Esta palabra nos abrió la puerta para que nosotros pudiéramos salir. Esta palabra nos trae un valor que no teníamos. Nos da una identidad que no teníamos. Nos dice cómo somos en este tiempo que recibimos a Cristo. Por eso nosotros no tenemos que tener temor de ninguna cosa. Dice la palabra de Dios. Bueno, el punto número 7 dice: a predicar el año agradable del Señor. Y esto es precioso, mis hermanos. Este es el final del versículo que estamos escudriñando. Dice en Levítico 25:10. Vamos a ver qué es el año agradable del Señor. Dice: y santificaré el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra y en todos sus moradores. Este año os será de jubileo y volveráis cada uno a vuestra posesión y cada uno volverá a su familia. Es un año de libertad. En el año agradable del Señor lo cumplía cada persona que era parte del pueblo de Dios. Es decir, si ellos tenían un esclavo, antes era permitido y tenían que darle libertad. Nosotros por mucho tiempo estuvimos esclavizados en delitos y pecados. Vivíamos con temores, vivíamos con muchas situaciones, hermanos, y éramos esclavos de nuestros pecados, éramos esclavos de nuestra carne, éramos esclavos del mundo. Éramos esclavos aún del enemigo y no nos dábamos cuenta, hermanos. Entonces, Jesucristo vino a traernos libertad. Jesucristo vino a libertarnos. Vino a traernos esa libertad. Vino a traer ese año agradable del Señor. Vino para que la iglesia ya no estuviera jamás encarcelada. Vino a decirnos cómo salir de esa situación, de esa pobreza, de esa enfermedad. Vino a traernos sanidad, a traernos libertad, a traernos lo que necesitamos, mis hermanos. El complemento de lo que se necesita, Él vino a traernos. Hoy el Espíritu Santo está en ti, porque tú llevas buenas nuevas a los pobres. Tú has sanado a los quebrantados de corazón con la palabra del Señor. Tú has liberado a esos esclavos. Tú has dado vista a los ciegos. Tú has llevado buenas nuevas de salvación a los que te rodeas, a los que te rodean. Estamos siendo capacitados por el Espíritu Santo para mostrar libertad en todas las áreas de nuestras vidas. Estamos siendo capacitados, mis hermanos, para que nosotros primeramente seamos liberados. Primeramente nosotros tenemos que enfocarnos por ser libres nosotros, por liberarnos, por echar fuera todas esas ataduras que teníamos y después empezar a llevar libertad a esa gente que se encuentra atada, a esa gente que se encuentra en cárceles, a esa gente que se encuentra en enfermedades, en pobreza, en diferentes situaciones. Tú y yo estamos siendo capacitados para eso. Tú y yo estamos siendo capacitados, mis hermanos, para llevar ese tipo de libertad. Por eso Jesucristo en Juan 14, 12, 17 dijo así: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores él las hará. Hermano, todo esto tú lo puedes hacer. Todo esto, dar libertad, traer bendición, todo lo que Jesucristo, vino a traernos, nosotros lo podemos hacer. Nosotros estamos, como dije al principio, estamos siendo capacitados. Nosotros tenemos que conocer quiénes somos, qué somos, a qué venimos, cuál es nuestra intención aquí en este
ministerio aquí en la tierra, y ya lo descubrimos, es llevar libertad. Una libertad sin ataduras, una libertad que no cuesta nada, una libertad que es gratis. Dice la palabra de Dios: ahora sí dice Jehová, creador tuyo soy, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegaré. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová tu Dios, el Santo de Israel, yo soy tu Salvador. Isaías 43, 1, 2 y 3. Dáselo al Espíritu Santo, mi hermano, porque el Espíritu Santo es el que está acomodando lo espiritual a lo espiritual en nuestras vidas. Esta carne, mis hermanos, no le gusta. Esta carne está maleada. Esta carne trae situaciones tremendas. A veces se cansa, a veces anda estresada, a veces anda, pero Mateo 11:28 dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si tú te sientes cargado, te sientes desesperado, sientes que no hay salida, el Espíritu Santo te está diciendo que vengas a Jesucristo, que vengas a Él. Es un llamado, mis hermanos. El Señor, en el Señor hay libertad, hay sanidad, hay prosperidad. En Él está el oportuno socorro, pero lo mejor es que hay una vida eterna y una vida en libertad. Y eso es lo que nosotros estamos aprendiendo. Nosotros estamos aprendiendo cómo liberarnos, cómo salir de esas cárceles, cómo echar mano de la vida eterna, cómo empezar a usar la palabra de Dios para nuestro provecho y el provecho de los demás. Mateo 3:10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. El hacha es la palabra. Las herencias, el hacha es la palabra. Las herencias de maldición son como árboles, mis hermanos. Las maldiciones que llegan. Y por eso dice aquí, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Un árbol, cuando tú lo partes a la mitad, vuelve a retoñar, ¿verdad? Es una podada. Muchas veces quieres quitar ese árbol y le corta nada más la mitad, entonces a los meses empieza a resurgir. Pero aquí la palabra de Dios dice que también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Entonces, cuando tú hablas la palabra, y toda planta que mi Padre Celestial no plantó en ti, que se ha hecho una fortaleza, la palabra es la hacha. Y tenemos que estarle dando. Un árbol no se rompe de un hachazo, ¿verdad? Un árbol grande. Se necesitan mucho trabajo, mucho trabajo. Y si el enemigo te trajo un engaño, si el enemigo te trajo una situación que no proviene de Dios, usa el hacha, que es la palabra. Soy sano por las llagas de Jesucristo. Soy sano por las llagas de Jesucristo. Empezar a usar la palabra. Toda obra de mis manos es prosperada en el nombre de Jesús. Toda obra de mis manos es prosperada en el nombre de Cristo Jesús. Con lo que estés batallando. Y estarle dando hachazos, hermano, para que puedas salir de esas cárceles. Dios no quiere que nosotros vivamos en condición de enfermedad. Dios no quiere que vivamos nosotros en condición de pobreza. No quiere que vivamos en condición de tristeza, que nosotros andemos batallando. La palabra de Dios está para que nosotros nos levantemos en poder, para que nosotros empiecemos a reinar en vida, empiecemos a gozar de todo lo que tenemos a nuestro alcance. Y son muchísimas cosas lo que Dios dejó para nosotros. Jesucristo vino y entregó su cuerpo. Su cuerpo fue molido y Él perdió hasta la última gota de sangre por ti y por mí, para que tú y yo, mi hermano, fuéramos rescatados, para que nuestras vidas fueran restauradas, para que esas herencias de maldición con esta hacha, con la palabra,
la desbaratemos. También la palabra es la espada. La palabra es la espada con que podemos hacer uso de ella para derribar todo lo malo del enemigo. Pero el hacha sí se usa. Si hay una enfermedad, si hay una situación, usa el hacha. Y no es una vez, es tener confianza. Y yo soy sano en el nombre de Jesús. Yo soy sano por las llagas de Jesucristo. Y empezar a hablar la palabra y declarar la palabra. No sé cuántas veces la tienes que decir, pero tienes que estar confesando la palabra. Tienes que imaginarte que estás derribando ese árbol y cada vez que tú hablas la palabra es darle un hachazo, estarle dando hachazos a ese árbol que ya no pertenece a tu vida, que ya no te pertenece esas maldiciones, esas enfermedades y todo eso, porque Dios mandó a su Hijo para traernos libertad, mis hermanos, y es una libertad gloriosa donde tú y yo tenemos que vivir, una libertad en tus finanzas, una libertad en tu vida, una libertad en tu economía, una libertad en tu salud, una libertad en tu matrimonio, una libertad en cada área de tu vida. No podemos nosotros estar en esas cárceles, no podemos estar atados, no podemos seguir nosotros sufriendo. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios. Jesucristo vino a traernos esa libertad preciosa. Jesucristo vino a traernos una libertad que nosotros tenemos que empezar a gozar de ella. Tenemos que aprender nosotros, mis hermanos, por medio de la palabra, a salir de esas cuevas, de esas cárceles. Tenemos que empezar a practicar esta palabra. Tenemos que empezar a confesar la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra, dice la palabra de Dios, que es medicina a todo tu ser. La palabra va a restaurar a tus hijos. La palabra puede restaurar a tu economía. Si fuiste robado, fuiste engañado, perdiste algo por ignorancia, dice la palabra de Dios que Dios te va a restaurar todo lo que robó el saltón, el revoltón, la langosta y la oruga. Dios te puede restaurar. Perdiste una casa, perdiste tu patrimonio. Dios tiene la capacidad, hermano. Dios tiene la capacidad de restaurarte todo. Lo que tú hayas perdido, mi hermano, Dios tiene la capacidad. Y nosotros tenemos que ver estas verdades. Nosotros tenemos que darnos cuenta que esta palabra es verdadera, que esta palabra trae la unción del Espíritu Santo. Esta palabra fue escrita por sus santos profetas y esta palabra la dictó Dios para nosotros. No es letra muerta como algún libro que tú puedes leer y ya no lo vuelves a leer y en 20 años ya no es, ya el libro ya pasó, ya es obsoleto. Este libro, hermano, trae la sabiduría de Dios para nosotros. Este libro te abre el ojo espiritual. Este libro precioso es el que te da la pauta para que tú salgas adelante, para que tú seas restaurado, para que tú seas sanado, para que lo imposible se vuelva en posible. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios extraordinario, mis hermanos. Nosotros hacemos lo extra y Él hace lo ordinario, lo mejor. Él está esperando que tú le hables, que tú acudas a Él, que tú quieras hacer uso de esta palabra. Esta palabra no es una palabra de condenación, no es una palabra de señalamiento, no es una palabra que te va a estar castigando, es el nuevo pacto. Es una palabra de bendición donde aprendemos con todo el amor que el Espíritu Santo y la paciencia que Jesucristo nos tiene. ¿Por qué? Porque dice la palabra, si 7 veces se cae el justo, 7 veces se ha levantado. No hay condenación para los que andan en Cristo. Ninguna condenación hay para ti, mi hermano. Nosotros somos libres de condenación. Nosotros estamos en lugares celestiales. Nosotros estamos en lugares privilegiados y tenemos que darle gloria a Dios y gracias a Dios por esta palabra, porque aquí ninguno sale aplastado. Muchas veces, hermanos, pues no quiero comparar, pero yo anduve de aquí para allá y de allá para acá y en algunos lugares salía deshecho porque te cachaban en un error y sobre de ti. Y la palabra no es así, hermano. La palabra es bendición. La palabra de Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de comprensión.
Es un Dios vivo que está al pendiente de tu vida, que está al pendiente de lo que tú necesites. En Juan 14, 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Y esta paz es una paz que solamente Él te puede dar. En el mundo no vas a encontrar esa paz. En el mundo hay una paz, pero que es nada más temporal. Es una paz temporal, pero Dios te va a dar una paz, hermano, que sobrepasa todo entendimiento. Y muchas veces no se valora eso. Lo vemos, no, pues paz, paz. Pero muchas veces, mis hermanos, cuando alguien ha vivido en tribulación, cuando alguien ha vivido en ataduras, en enfermedad, alguien ha estado atado y logra disfrutar esa paz, mis hermanos, es una grande bendición. Muchas veces dicen que la salud no se valora hasta que se pierde, pues la paz no se valora hasta que se tiene. Y es una paz que Dios nos da. Es una paz que nosotros tenemos que sentarnos y analizarla y ver que estamos en una iglesia que nos está enseñando una palabra de bendición, una palabra de libertad, una palabra de ayuda, una palabra que nos levanta el ánimo, una palabra que nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, una palabra que siempre nos va a dejar un buen sabor de boca, una palabra que nos va a empujar a seguir adelante. Y esta palabra, mis hermanos, solamente el Espíritu Santo es el que la está dictando, y la palabra de Dios es quien nos la está enseñando y nos la está mostrando, mis hermanos. Esta palabra, Jesucristo nos dejó completos y abastecidos de todo lo que el cristiano necesita en el terreno espiritual. Nos dio su amor, derramó su amor en cada uno de nosotros, nos dio su enseñanza. Y mis hermanos, pues este fue el mensaje. Se acaba de poner el foquito rojo y somos obedientes a la palabra. Hermanos, habrá alguien que haya venido por primera vez y quiera recibir esa libertad, quiera recibir al Espíritu Santo en su corazón, quiera recibir esa paz que solo Dios quiere dar. ¿Hay alguien que haya venido por primera vez y que yo pudiera orar por él? Somos pueblo de Dios, ¿verdad, mis hermanos? Yo veo puro pueblo de Dios, pues gloria a Dios. Pero si tú que me estás viendo aquí por medio del internet, yo quiero invitarte a que tú recibas esa paz, recibas esa libertad que solamente Dios te puede dar, para que puedas salir de esas cárceles, para que puedas salir de esas situaciones con ayuda de Dios. Y quiero que inclines tu rostro en este momento y que hagas una oración conmigo y que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, en este momento reconozco que he pecado, reconozco, Señor, que no he sido bueno, pero en este momento yo te abro las puertas de mi corazón. Te invito, Espíritu Santo, a que mores dentro de mí y que me laves con tu sangre preciosa, y que sé, Padre Celestial, que mi nombre va a estar inscrito en el libro de la vida. En este momento, Señor, te recibo y te doy gracias, Padre Celestial, porque tú estás dentro de mí desde hoy y para siempre. En este momento yo voy a hacer una oración por ti. Padre bendito, solamente tú sabes, ya no ores más, voy a orar yo por ti. Padre Celestial, yo pongo en tus benditas manos a estas personas que te han recibido como tu Señor y Salvador. Los pongo en tus manos declarando, Padre Celestial, que tú haces la obra en cada uno de ellos, Padre bendito. Los dejo en el hueco de tus manos, Señor, y declaro, Padre Celestial, que tú, Señor, te encargas de ellos, Padre. Los pongo en tus manos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios les sigue bendiciendo.